Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estamos muy contentas de compartir este espacio con usted. Le doy la bienvenida a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito, en Tamán, a nuestros amigos que nos ven en Matlapa, en Axtla, en San Martín, en Gilitla y en Tampacán, y así como a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra conexión vía Facebook. Búsquenos como Tamasvisión Tamazunchale o Vigiano Tamasvisión, ahí usted va a encontrar esta programación. Saludo con muchísimo gusto y agrado a mis compañeras y amigas. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy buenas noches, un gusto como siempre estar aquí compartiendo la voz. Así es, querida Liz y Anita, un gusto estar aquí con ustedes. Mujeres después de regresar de vacaciones, ¿verdad? Y pues les mandamos un abrazo muy fuerte a todos en casita. Gracias por estar con nosotras aquí en Entre Mujeres. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por estar aquí sintonizándonos. Y pues ¿a quién tenemos hoy, Prof. Liz? Claro que sí, Sandy, tenemos el gusto de tener en Entre Mujeres por primera vez a el licenciado Juan José Molina Olvera. Él es director del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, Lic? Hola, buenas noches. Pues si te digo bien es una palabra muy abstracta. Digo que me estoy tranquilo, estoy emocionado, estoy muy a gusto con ustedes y con muchas ganas de entablar una conversación con ustedes y sobre todo con tu público, con tu gente y bueno, espero que sea una noche agradable y pues adelante, estamos aquí con ustedes. Gracias, bienvenido a Entre Mujeres. Como es costumbre en este foro, nos gusta conocer a nuestro invitado y ¿quién más que usted nos dé pues un pequeño relato sobre su historia de vida de manera pues muy resumida, ¿verdad? Platíquele a nuestro público pues de dónde es originario, un poco sobre su formación académica, sus estudios, su profesión, un poco del currículum que a lo largo de estos años pues ha usted recorrido. Me voy a quitar el tapabocas porque luego resulta que si no lo conozco, han pasado muchos años aquí en Tamazunchale y bueno, así casi los que de alguna manera decidimos raparnos por cuestiones ya de edad y tú quieres, lo que tú quieras, como que nos parecemos muchos a muchos, ¿no? Y entonces, bueno, espero que no les moleste que me haya retirado el cubrebocas, solo es para vernos también, face to face, ver nuestras expresiones. Sobre lo que comentabas, pues sí, originario de aquí de Tamazunchale, aquí nací hace 57 años, en el barrio del Carmen, con vecinos muy agradables. Tuve una infancia muy bonita, muy divertida, muy de niño, tal cual, jugando con mis vecinos. En aquel tiempo podíamos correr en la calle, jugar en la calle. No teníamos los problemas que tenemos hoy, lamentablemente, de seguridad. Y bueno, también Tamazunchale ha crecido muchísimo. Pero pues me pasé mi vida jugando mucho con mis amiguitos ahí en el estadio deportivo. Jugábamos béisbol, fútbol. Cursé mi primaria en la Leona Vicario. Nos íbamos caminando desde el barrio del Carmen hasta la escuela sin ningún problema y así regresábamos. Había una preocupación de mi madre que siempre decía, no se vengan por la carretera, porque en aquel tiempo el bulevar era la carretera. Entonces estoy recordando anécdotas muy interesantes y sé que muchos de tu público estará recordando al Tamazunchale de aquellos años. Y entonces cada que regresábamos por la carretera, y uno pues como de niño obediente, regresábamos por la carretera a veces y era un estrés para mi madre, pues no se vengan por ahí porque ahí pasan carros muy rápido y en fin, vénganse por la calle de abajo, o sea, toda la Morelos. Y bueno, después en la secundaria Justo Sierra Méndez, donde seguramente muchísimos tamazunchalenses por ahí tienen una gran experiencia y gran gratos recuerdos. De ahí paso a la preparatoria que todos le decíamos de Pinal, que hasta la fecha no sé cómo se llama, solo sé que es preparatoria de Tamazunchale Incorporada Autónoma, pero así la conocimos muchos, ¿no? Como la Prepa Pinal. Por ahí cursamos y después, bueno, me aventuro un poco y te lo voy a decir tal cual, porque luego de repente pareciera que los jóvenes cuando no se encuentran se desaniman mucho, pero es parte de un proceso. Entonces,
primeramente me fui a agronomía, ahí te va mi historia de vida, y después, pues no cliché, no se me dio, y a los 2 o 3 meses decido dejarlo. Después ingreso al Tecnológico de San Luis Potosí, en la carrera en la Autónoma estuve en agronomía, y acá me paso a ingeniero industrial, ingeniero eléctrico, perdón, mecánico electricista. Y también hice el semestre 0, me fue muy bien, hice el examen de admisión, lo aprobé, de entre 300 quedamos como 30 y tantos, y logré estar ahí. ¿Y qué crees? También 2 o 3 meses y vámonos. Lo comento porque, insisto, es mi experiencia, y eso no quiere decir, y esto va para los padres de familia, que el muchacho no pueda o esté mal, solamente está en un proceso de búsqueda. Al menos les platico mi experiencia. Y a veces satanizamos mucho a estos jóvenes, y en lugar de ayudarlos a que se encuentren y sigan buscando pues su misión, resulta que a veces no les ayudamos mucho, ¿no? Al padre le estresa mucho el saber que el hijo anda de esa manera y piensa que andan las cosas mal, pero es parte de un proceso. Yo al menos así lo viví. Y después sí, en ese estrés que te digo de los padres, me dicen, es tu última oportunidad. Mis papás panaderos, digo mis papás porque ambos hacían pan, y el que salía a vender era mi papá, muy conocido aquí en Tamazunchale por sus conitos y el pan de queso. Y me dicen, es tu última oportunidad, porque decide qué vas a estudiar, y si no, te vienes a la panadería. Y dije, no, yo ya no quiero hacer pan. Mi papá nos enseñó a trabajar, lo cual agradezco mucho, desde muy chicos en la panadería, y le ayudábamos, y la verdad yo ya no quería hacer pan. Y de ahí, bueno, llego a la normal superior del sur de Tamaulipas, en Tampico, con la carrera de maestro de matemáticas para nivel licenciatura, para trabajar en secundaria, en nivel básico. Después de eso, logro, ¿qué crees? A los 2 años de carrera, en aquel tiempo se podía, me contratan en telesecundaria. Pero sí con un acuerdo donde tienes que terminar, y hoy día cómo se ha alargado la carrera, hoy tienes maestría, a veces no tienes trabajo. Pero bueno, es algo que me ocurrió y lo cual me sirvió muchísimo. Yo empecé a trabajar desde los 20 años, ya como docente en telesecundaria, y me voy a remitir a una frase de un conocido de aquí de Tamazunchale, que en paz descanse, expresidente municipal Ponciano, que le preguntaron en su momento, oye, ¿cómo te fue en tu administración municipal? Y él dijo, pues a mí muy bien, al pueblo quién sabe. Entonces, si me preguntan cómo me fue en mis primeros años de experiencia laboral, pues yo creo que diría lo mismo, a mí muy bien, a mis muchachos no sé, espero que bien. No, fíjate que sí fue una bonita experiencia ahí en Tepetate. Mis alumnos lograron entender el mensaje que en ese momento les decía, que sí era importante hacer un trayecto formativo, licenciaturas, maestrías, pero si a veces no es lo tuyo, no tienes por qué estresarte de esa manera, pero que sí buscaras y que te identificaras con algo, ¿no? Y estos chicos formaron un grupo musical, o sea, terminaron la secundaria, pero no se les dio seguir estudios, sin embargo, y muchos se ubicaron en empresas y son gerentes. Entonces creo que fue una experiencia muy agradable. Después de eso termino mi licenciatura y después sigo trabajando en telesecundaria. Se viene la oportunidad hago otra licenciatura en informática, y de ahí me paso a una maestría en docencia superior, y actualmente pues estoy en una maestría ya casi concluyendo en psicoterapia gestal. Es lo que tenemos el día de hoy, y lo que me permitió estar en el instituto, porque te piden perfiles, pues fue precisamente la licenciatura en informática. Licenciado, nos hizo recordar y añorar muchísimo ese Tamazunchale de cuando podíamos salir a jugar y los papás no se preocupaban y podíamos llegar en la noche. Sí, fue lindo escucharlo. Y bueno, usted es el vivo ejemplo de que rectificar la carrera no es factor para que el estudiante no sobresalga. Usted ahora sí que nos demuestra lo contrario. Y ya entrando en materia de educación, que es principalmente lo que queremos platicar con usted, ¿cuál es el concepto de educación para el licenciado Molina? Fíjate que es un tema que consta, no sé, de 9 dígitos, quizás 9 caracteres, pero es tan amplio y tan complejo.
sobre todo dependiendo de quién lo esté mirando y quién esté formando y quién asuma ese papel como educador. Si lo pudiéramos reducir a su significado latino, educere, que es algo así como nutrirse, o de conocimientos, pero de afuera hacia adentro. Y cuando hablamos de afuera hacia adentro ya hablamos de introyectos. Y cuando hablo de introyectos ya hablo de la idea del otro, no la mía. Pero sin embargo así está la educación. Así nos formaron porque de alguna manera tenemos que seguir alguna ruta para poder convivir en sociedad. Y la otra parte que se le pudiera agregar a este término, exudere, porque educere es hacia afuera, exudere sería hacia sacar de adentro, y yo creo que es la parte, desde mi mirada, que es la parte que se ha perdido. Nos hemos dedicado más a llenar el vaso que a preguntarle al vaso qué tiene o qué siente con eso que se está llenando. Creo que si habláramos de educación, al menos desde mi comodidad donde estoy ahorita, aquí puedo decir y criticar, juzgar si tú quieres, pero no es el punto. Yo creo que más bien quiero comentarle a ustedes y a tu bendito auditorio que voy a exponer muchos conceptos que son desde mi mirada. No soy dueño de la verdad, es muy probable que no coincida con muchos y está bien, y el concepto que yo tengo es ese, precisamente el concepto que yo tengo, pero tampoco soy dueño de la verdad, ni me voy a aferrar a eso, solamente lo expongo por la pregunta que me haces. Entonces, aclarado esto, le sigo, digo, para no herir susceptibilidades y que digan, es que eso no es educación y eso no, pues bueno, cada quien, pero precisamente desde esa mirada es cuando empieza el fenómeno educativo. Entonces, desde mi mirada yo creo, o yo pienso que el sistema educativo le ha estado faltando más mirar hacia adentro de la persona. Insisto, es un sistema educativo que está hecho para la producción. O sea, porque el sistema económico necesita este tipo de formaciones, el sistema político, el sistema social, y empezamos a formar personas en el tema de la producción, y nos hemos olvidado, de alguna manera, del tema interno, del tema humano. Esa parte, yo creo que a la actualidad tenemos las comunidades suficientes. No estoy en contra de la ciencia ni de la tecnología que avance, no quiero que malinterpreten. Yo estoy a favor de todo eso, solo que habría que agregarle una buena porción de humanidad. Es decir, si yo voy a ser un ingeniero ambientalista, que yo sienta amor por el medio ambiente y que realmente transforme una realidad ambiental y proteja el medio ambiente. Y eso es amor al medio ambiente, amor al planeta y amor al ser humano. Quien cuida el planeta está cuidando al ser humano, al final de cuentas. Entonces yo creo que si hablamos de educación, tendríamos que ponerle sí el conocimiento, sí la intelectualidad, pero falta la otra parte. Necesitamos más gente bondadosa, más gente buena, más gente que haga buenas cosas con lo que aprende y que esté consciente que está transformando una realidad. O sea, la gente que nada más va a la producción, o sea, mi respeto, no los juzgo, pero pareciera que nos perdemos y entonces hacemos una escalada económica y creemos que esa es la felicidad, pero resulta que es ir escarbando a más producción. Y no me importa el planeta, y mi empresa ahora puse una aquí en el río y contamino, y ahora pongo otra en otro lado y sigo contaminando, y no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Yo creo que de ciencia y tecnología no estoy en contra, ya tenemos bastante. Y está bien que siga esto evolucionando, pero no hemos avanzado mucho en el tema humanista. O sea, creo que la educación debería abarcar muchísimo este tema. Lamentablemente no lo tenemos. Los docentes, no sé cuánto, no tengo el dato, no quiero hablar a priori, pero creo que sí por ahí pudiera estar la clave de darle el giro a esto. Así que cuando surja un doctor, ese doctor va a cambiar una realidad, pero desde el lado bondadoso, no en el trasplante ilegal, ni en en otros términos que no me quiero meter porque luego voy a meter en juicios y prejuicios, ¿no? Pero creo que eso es lo que, desde mi mirada, creo que estaría faltando, la parte bondadosa, empezar a crear seres humanos buenos. Somos buenos, pero todavía más buenos.
las Es personas. correcto. Yo creo que sí es importante esa visión humanista, ¿no? En la educación, de que no es estar creando o formando robots o máquinas, es formar seres humanos. Y a ello va orientado esta pregunta, licenciado Molina. ¿Qué tanto repercute en la vida de los seres humanos la educación que se recibe en casa para la formación profesional? Muchísimo. Es una palabra fuerte, es brutal el impacto. Y lo que es más brutal es que a veces no estamos siendo conscientes de cómo estoy educando. Ya en esos términos educativo, que es formativo y que sí es cierto, tenemos que decirle al niño que tiene que cumplir con tareas, porque sí tiene que ser productivo, porque tiene que comer, tiene que alimentarse, sí, pero también de la mano del humanismo, desde esa mirada, creo que todo empieza incluso desde antes de la concepción. Durante toda la gestación, ya desde los 3 meses, el niño ya tiene conciencia, empieza a grabar en el inconsciente y desde ahí, cómo me relaciono con mi pareja estando embarazada. Desde ahí estoy mandando mensajes de educación. No hace falta que el niño salga para decirle, tienes que hacer esto, tienes que ser amoroso, tienes que hacer esto. No, él está percibiendo su contexto y empieza a grabar. Y ahí empieza su formación, desde los 3 meses, si es que no antes, al menos es el dato que yo tengo. Pero sí, entonces, con esta reflexión sería importante que los jóvenes que hoy están viviendo un proceso de gestación, que están a punto de dar a luz o de traer un nuevo ser a este mundo terrenal, deberían de analizar esta parte, cómo me estoy relacionando desde el embarazo de mi pareja, cómo me comunico, con agresión, con amor, con desesperación, la atiendo, no la atiendo. Y después viene el alumbramiento y el niño que pues estaba en simbiosis con la mamá, pues es arrojado al mundo y ahí va su primer trauma, ¿no? Doloroso porque estaba ahí cómodo, donde no tenía que hacer nada y la mamá hacía todo. Y bueno, el padre lo recibe y pues también cómo lo recibe. Si lo recibe con amor, con cariño o como decir, yo no quería, pero ya estás aquí. No sé qué pasa en ese momento por la mente de las personas. Y digo, estoy hablando en términos generales, o sea, me preguntaste la repercusión, claro que tiene repercusión y lo hago como reflexión, para que entendamos que desde ahí empieza la educación del niño. Y eso va a impactar muchísimo todo eso hasta los 6, 7 años. Eso no quiere decir que después tenga impactos, pero así brutal, tremendo, de 0 a 6, 7 años. Ahí se genera la estructura de la personalidad. Y entonces ahí es donde debemos de tener conciencia. Voy a meter un poquito con algunas teorías de estructuras de la personalidad para que, a ver si esto pudiéramos ir dilucidando y que vaya yo decidiendo como padre qué es lo que yo quiero para mi hijo, ¿no? Entonces, en esa edad, en ese lapso de 0 a 6, 7 años, se puede generar una estructura psicótica, se puede generar una estructura neurótica o una estructura esquizofrénica, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando, y voy a dar ejemplo ya en ese afán de educar al niño, ¿no? Te pongo un ejemplo. Papá y mamá, las dos figuras, tanto paterna como materna, son importantísimas para la formación y la educación del nuevo ser. Si falla una de esas figuras, va a haber problemas posteriores en ese niño que se va a convertir en adulto. Te pongo ejemplos ahora sí. Si voy a poner esta relación donde el papá es la autoridad, que debo dejarle claro al auditorio, el papá es la autoridad, es el que dice tienes que ayudar, tienes que trabajar, tienes que irte por aquí, y la mamá es la ternura, el amor, el te amo, sabes que es pesado esto, pero hazlo con amor y es para tu bien, es la parte que tienes que hacer porque es de tu supervivencia, y tu papá te pone esas tareas porque seguramente esto va a servirte para ti, ¿no? Es como el yin yang, como el equilibrio. Por eso los dos tienen que funcionar. Si falla uno, se va a la balanza para otro lado. A ver, entonces regresando al punto. Entonces, imagínate una pareja normal, o cotidiana, mejor dicho, más que normal porque eso implica otra cosa. Una pareja cotidiana, tiene su baby,
y el papá le pone, el niño hace algo y el papá dice que se está saliendo como de la línea y le pone algún, porque estamos educados en premios y castigos y lo seguimos haciendo. Ni bien ni mal, pues es lo que es y es lo que hay. Entonces le pone algún correctivo, no sé, a lo mejor ya no te presta el celular, por ejemplo. Es que ya deja el celular, ya no tienes derecho a la tablet este día porque no hiciste la tarea, por dar un ejemplo. X. Se va el papá y la mamá le dice, no le hagas caso, aquí está tu tablet. ¿Sí captan el mensaje? O sea, no le hagas caso a quién, a la autoridad. La mamá enseña a burlar a la autoridad. Por lo tanto, ese niño de adulto, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a qué? A burlar la autoridad. Y entonces probablemente tengamos un delincuente después en potencia, burlando la autoridad porque se acostumbra a burlar la autoridad. Porque es la adoración de mamá. Y la mamá en ese momento está anulando totalmente la autoridad del papá. Y hay que tener cuidado. Y fíjate, nace de esa energía amorizante que le da sentido al universo. El amor le da sentido a todo eso. Y el amor no existiéramos y estuviéramos aquí platicando. Sin embargo, el amor mal, o sea, de alguna manera, mejor dicho, si no tengo conciencia de lo que estoy haciendo, puede destruir. ¿Y cuántas guerras se han creado en nombre del amor? La cruzada cristera. ¿En nombre del amor a quién? Las guerras mundiales de Hitler. ¿En amor a quién? A su patria. O sea, es como, sí es importante el concepto de educación para que vayamos viendo por dónde queremos que se vaya esta humanidad, el destino de la humanidad para dónde va. Yo creo que tiene un buen destino, pero tenemos que reflexionar mucho sobre realmente a dónde lo quiero llevar. O sea, ahí se forma esa estructura narcisista, porque pues es la adoración de mamá, y el niño se la cree y crece con un narcisismo impresionante, y después pues aprende a burlar la autoridad, porque él puede hacer lo que quiera, nadie puede decirle nada. Y digo, teóricamente, no es un hecho tal cual, digo, eso les pongo, es muy probable que se convierta en una persona narcisista en primera instancia, y un narcisista no le puedes negar nada. Lo que quiere lo va a obtener. Y si no lo obtiene, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a hacer a como de lugar. Y puede llegar después a entrar a otro proceso más fuerte, que puede ser una psicopatía o sociopatía, de querer golpear al otro para quitarle lo que él siente que le pertenece. Y digo golpear ya es suavecito, puede ser muchas más cosas. En la otra estructura, la neurótica, que es la que creo que, bueno, esa voy a dejar al último para que, ojalá y todos estemos ahí. Bueno, nosotros yo creo que si estamos de este lado es porque tenemos una estructura neurótica, pero vamos a tocar el punto de donde el papá, la figura paterna ni siquiera existe, es forcluido, es eliminado, o sea, no existe. No es que puso ley y después la mamá la burló, no, aquí el papá, aunque esté ahí, no existe, nada más es la mamá. Y puede generar una personalidad psicótica. Es decir, puede estar que después termine en un hospital psiquiátrico, le genera un desbalance emocional y por lo tanto neuronal, y que después le genera ese problema. Y la mamá siente, pues es mi hijo, lo protege, lo abraza y hace todo por protegerlo, y es el amor, pero no está consciente que está generando ese problema. Pero para terminar, ahora la tercera, esto es de acuerdo a Lacan. En la otra personalidad, que es la neurótica, que es donde estamos todos, aquí nadie se escapa porque ahí hay niveles de neurosis, ¿no? Ahí sí el papá y mamá actuaron, para bien o para mal hicieron el yin yang, a lo mejor más yin que yang o más yang que yin, y eso generó la neurosis, los niveles de neurosis. Y con esas personas es más fácil trabajar en un proceso de formación, porque aceptan la autoridad como tal y el amor como tal. Las otras no lo conocen mucho, no saben mucho de esto, no lo han percibido, no se les ha permitido vivenciar estas dos, este yin yang, esta autoridad y este amor, que van a dar como resultado una estructura de personalidad neurótica, sí, pero funcionales, o sea, de alguna manera así funcionamos. Y si quieren luego vemos temas de neurosis. En definitiva, Lic Molina, de verdad que la enseñanza es una tarea muy, muy difícil.
y pues qué bueno que lo tenemos hoy aquí para que nos pueda ilustrar con todos estos conocimientos. Y pues hablando de tareas difíciles a nivel mundial, ¿cómo se ve México en cuestiones de educación en todos los niveles? Fíjate que habría que analizar, o sea, cómo se ve México a nivel educativo. Tiene que ver también con la percepción de cada país. Alguien podría decir, y se estila mucho, yo insisto, desde mi mirada cómoda, desde aquí donde estoy criticando bien sabroso, alguien diría, Japón, líder en educación, pero tienen un alto índice de suicidios. Entonces, o sea, habría que entender qué es bueno o qué es malo, o desde mi mirada qué es bueno. Si para ellos eso es bueno, y lo importante es seguir avanzando en tecnología y que sigamos de esa manera, pues ahí date chocolate, ¿no? Entonces yo creo que México en ese sentido yo sí le veo buen nivel, y no me quiero meter en política, pero sí de alguna manera le he hecho daño quizás a los gobiernos que de alguna manera pues se vivieron corruptos y no se preocuparon tanto por mantener esa línea que se venía dando en aquella época de la educación, de la escuela rural, que venía permeando, parecía, vuelvo al punto, desde mi mirada pareciera bien, porque no tenemos esos índices, hay convivencia, el mexicano es muy social, el mexicano, no sé últimamente, pero todavía hace unos años tenía datos muy interesantes, se estresa menos que los japoneses, se estresa menos que los finlandeses. Entonces habría que preguntarse, bueno, ¿qué es bueno como educación? Por eso es importante que quienes están ante oportunidades de cambiar el enfoque educativo, es importante que se rodeen de personas que conozcan el tema, y quien llegue a estar en un nivel para tomar decisiones de la educación no debería ser por una ganancia política, debería ser por un nivel educativo que tenga, puede ser un consejo, un grupo de intelectuales que puedan darle rumbo y que puedan decidir qué es la mejor educación para un país. Insisto, yo a México no lo veo tan mal en ese sentido. Creo que le hizo mal un poco o no sé si poco mucho, los sistemas de corrupción que se vivieron. Y entonces, no sé si en México pase, pero yo te podría decir que la educación pareciera de pronto perversa. Ocurre en algunos países muy lejanos, muy lejanos. ¿A qué se refiere? A que te hago a mi modo, para que yo como gobierno me sirvas a mí. Y eso ya es perverso. Los fines de la educación. Licenciado Molina, en ese mismo sentido, de acuerdo a la experiencia que usted tiene como formador en educación básica y hoy en día en la educación superior, ¿cuáles son algunos de los factores que usted considera que influyen para que hoy en día se brinde una educación de excelencia, de calidad, y cuáles serían aquellos factores que de alguna manera también influyen para que se dé la deserción escolar? Fíjate, ese tema de factores que influyen, pues es casi como volver a la primera pregunta, ¿no? El concepto de educación. Yo creo que, si me preguntas eso, pudiera ser la falta de autoconocimiento. ¿Se acuerdan de una frase de un filósofo que dice, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, no me conozco, y como no me conozco, realmente no sé para dónde voy ni qué quiero. Y como no sé para dónde voy ni qué quiero, es probable que impacte en la deserción. No es lo mismo una búsqueda, pero aparte habría que ver también si esa deserción, hay que ver hacia dónde se fue ese alumno, ¿no? Digo, te cuento mi historia de vida. Yo deserté 3 veces. Sin embargo, ese proceso me permitió ir poco a poco, ir dilucidando. Tuvo que ocurrir. Nos cuesta mucho trabajo entender que a veces ocurren cosas dramáticas, pero son necesarias a veces para que yo pueda abrir los ojos y que pueda entender, y después un día le voy a agradecer aquel trauma que me pasó, quizás le pueda agradecer, porque sin ese trauma quizás no estuviera donde estoy, o donde están ustedes, por ejemplo, o cualquier persona. Entonces, sí es importante el autoconocimiento. Y yo creo que, insisto, esa es la parte que no se ha tocado mucho en educación. O sea, todo te lo damos de afuera, pero tú no sabes si eso te conviene o no te conviene, no tienes autoconocimiento. Y cuando hablo de autoconocimiento estoy hablando de un tema muy delicado, porque tiene que ver con mi emoción también. O sea,
¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me molesta esta persona? ¿Por qué me cae mal esta persona? ¿Y de dónde viene la molestia? ¿De dónde viene la emoción? Y cuando yo tengo el conocimiento de la emoción, la puedo manejar mejor. Y tiene que ver también con habilidades comunicativas. O sea, un recurso importante para lograr una mejora en el ser humano es la metacomunicación. Y digo meta porque es más allá de la comunicación, es decir, que realmente el otro me quiere decir. Porque a veces lo digo así, y si hay algo y esto va a sonar un poquito, pudiera ser para algunos contradictorios, solo es para hacer un poquito de análisis. Cuando estemos ante otro hay que analizar qué nos está diciendo, porque pareciera, y si usamos la metacomunicación, es como tratar de entender, ¿realmente me quiere decir eso o hay algo detrás que no me quiere decir? Si estás con tu alumno, ¿realmente te quiere decir eso o tiene un problema que no te quiere decir? Y agrégale con tu pareja. ¿Qué me querrá decir ese silencio? ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? ¿Y tú? ¿Qué tienes? Y tú tienes, nada. Pues te estoy viendo. Yo no soy adivino, comunícame qué tienes. ¿No? Entonces, es importante para avanzar en este tema. En la medida que nos comuniquemos y que realmente nos comuniquemos realmente lo que queremos comunicar, se aclaran muchísimas cosas. Licenciado, ahorita usted mencionó los finlandeses y definitivamente Finlandia se ostenta como el país con el mejor sistema educativo y sí que lo tienen y es de manera gratuita para todos sus residentes. Pagan impuestos muy elevados, pero eso les da para que garanticen desde el prekinder hasta la universidad, cosa que no sucede aquí en nuestro país. Como dice usted, desde su mirada, ¿cuál sería la diferencia entre la educación particular y la pública? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Mira, cuando ya hablamos de particular y digo, sí, de privada y pública, ya desde ahí ya hay diferencias tremendas porque hablamos de un contexto diferente. Usualmente, las personas que acuden a escuelas privadas o de paga, pues vienen de un contexto totalmente diferente, ni mejor ni peor, solamente que hay unas formas de desenvolvimiento diferentes a donde hay necesidades garrafales como de alimentación, acceso a los recursos informáticos. Hoy nos estamos convirtiendo en superhumanos porque ya tenemos una tablet o un celular. ¿Y qué nos hace superhumanos? Pues porque ahí está todo el conocimiento. Lo que nos hace diferentes ¿qué le saco a este celular, ¿no? O sea, ¿qué conocimiento le saco a este celular? Entonces, yo creo que, sin duda, o sea, la cuestión económica tiene un impacto bastante significativo, pero no lo veo tan definitivo. O sea, sí hay contextos diferentes, sí puede ser que tenga ciertas características que pudiéramos pensar o que yo pudiera pensar que le ayuda. Pero hay datos también duros de que la educación que ofrece el gobierno, pues bueno, es la que tenemos la mayoría y yo no creo que estemos tan mal en México. Insisto, creo que lo que nos hizo daño fueron, desde mi mirada, las malas administraciones. O sea, bien o mal, aquí estamos, aquí están ustedes, aquí estoy yo, aquí hay una familia empresaria, estamos trabajando. Allá afuera, allá en tu teleauditorio, hay mucha gente que está avanzando. Quizás nos haga falta, insisto, a lo mejor ese fenómeno de parte del gobierno federal que invitara a intelectuales, catedráticos, formadores, psicólogos, terapeutas, que dieran un sentido más claro a la educación para poder darle el rumbo que realmente quisiéramos. Pareciera que en México de repente hacemos reformas y no funcionan. Entonces, ¿por qué? Desde mi mirada no funcionan porque cambiamos toda una metodología, toda una serie de contenidos, toda una estructura, pero sigue funcionando con la misma maquinaria. O sea, el que sigue cocinando esos contenidos es la misma persona que somos los docentes. Entonces creo que si queremos un cambio educativo significativo desde la educación pública del gobierno, que imparte el gobierno, debería haber un cambio desde la formación de formadores. A Corea le costó 20 años, pero ha logrado avances importantes. Insisto, cada quien desde su mirada.
Así es, licenciado Molina. Y bueno, desde su perspectiva y su experiencia, licenciado Molina, ¿es suficiente el apoyo que brindan los gobiernos a la educación? Pues ya lo comentaba Anita, mira, qué bueno que Finlandia esté en estos niveles, insisto, desde la mirada de ellos, si así está bien, está perfecto, yo no juzgo eso, se puede vivir bien, está, creo que no por nada se nombra de los primeros, y le invierten mucho a educación, solo que ese recurso, aparte de que es más recurso, desde su PIB le destinan más recurso al sistema educativo, también vigilan el recurso, es decir, que sea bien aplicado. Aquí en México, si me preguntas el recurso, sí es bueno, que falta mucho, tendríamos que ponderar más a la labor docente, pero desde una mirada más pragmática, es decir, te cuento la historia de carrera magisterial, por ejemplo, había recurso para accesar ese recurso, no sé si alguno de ustedes se haya enterado de este fenómeno, donde hacías un examen y tomaban algunas referencias, algunos títulos que se colgaba cada quien, que eso no lo es todo, porque nada pesa más que un título que no se ve, y entonces hacían una serie de puntos y el que sacaba más puntos pasaba al siguiente nivel, de A a B, de B a C, de C a D y de A hasta E, y eran ingresos, y son ingresos importantes. Tenemos en el sistema de San Luis Potosí, y pues voy a ventanear a algunos compañeros que están ganando hasta 80,000 pesos mensuales. ¿Te parece malo el recurso? O sea, pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué digo más pragmático? En una ocasión con la licenciada Ana María, que vino aquí, yo estaba en URCE, yo sí le hice este cuestionamiento. ¿Por qué estaban evaluando de esa manera? O sea, le puse el ejemplo de un carpintero. A ver, yo voy a contratar un carpintero para que trabaje en mi empresa. Entonces, para que pueda entrar a mi empresa, ¿le hago un examen o lo pongo a hacer un mueble? ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo tengo que ver cómo hace el mueble. Si no me gusta cómo lo hace, así me saque, dicen, el examen. No puedes tú transformar esa realidad madera, llamada madera, en un mueble que yo quiero que me va a funcionar para mi empresa. ¿Y por qué entonces a nosotros, por qué evalúas al maestro y no evalúas al producto final, que es el alumno? ¿Qué ocurrió? Quiero pensar, insisto, y con el respeto, digo, estoy generalizando, no estoy haciendo concreto, específicamente con algún docente o alguna escuela, algún nivel. Esto ocurrió porque pues, me tocó socializarlo también. Entonces, el docente, por comentarios de ellos mismos, ¿qué es lo que hacían? Pues se ponían a prepararse a ellos para un ticket, y ahorita voy a hablar de eso, para lograr el ticket. ¿El ticket cuál es? Pues mi menor calificación para que me paguen más, porque así vivimos aquí en México, ¿no? Yo creo que ahí el recurso sí existía y me parece bueno, solo que el sistema para accesar el recurso creo que es donde yo no comparto. Tuvieron que haber evaluado a los alumnos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de evaluar al maestro evaluaron a los alumnos? ¿Qué hubiera hecho el maestro? Dedicarse a sus alumnos, y por añadidura tendría que leer. Por añadidura. O sea, me pongo a leer porque yo quiero que mis alumnos salgan bien, porque si salen bien mis alumnos, porque me los van a evaluar, yo tengo más ingresos. Digo, en la carrera de ingresos, por ejemplo. Entonces, yo creo que recurso, pues sí hay. O sea, si hubo en ese momento, puede seguir habiendo. ¿Y qué crees? Y después le cambian. Y ahora, a través de un examen, o a través del ticket, acuérdense de esto, no pierdan de vista. A través de un examen, yo desde el aula brinco hasta el más alto nivel. ¿Qué te parece? Y todo el proceso de formación y toda la experiencia para poder después trabajar a esos niveles. Pero bueno, yo insisto que sí, quien logre estar en un sistema de gobierno, en lo que es en materia educativa, porque implica todo, educar para la economía, para la política, para la paz social, para todo lo que tú quieras,
debería de ser no una ganancia política, sino realmente un grupo de intelectuales con mucha experiencia que pudieran darle una estructura a esto y que supiéramos para dónde queremos darle, como México, no extrayendo ideas de otros países. México tiene para mucho más, México puede, México tiene todo, se está demostrando últimamente. Y no doy coba a ningún gobierno, solamente entiendo que están pasando cosas. Cuando alguien se toma una decisión y está convencido de lo que quiere, transforma una realidad. Pues yo creo que sí se puede. Desde esa es mi mirada. No sé si sea una utopía, pero pues Estados Unidos en su momento lo hizo. No me acuerdo si fue con Reagan, donde surgió el tema de calidad educativa, y nosotros le copiamos, todos bien copiones. Le copiamos a Finlandia. Es que en Finlandia los mejores doctores, ingenieros, licenciados, los mejores profesionistas los toman para el sector educativo. Pero hay una diferencia. Los toman y les dan un trayecto formativo para ser educadores. Y aquí no. Es ingeniero, le hago un examen, ya es maestro y vayas al aula. ¿Y qué hago yo? No tengo ningún término pedagógico, ninguna metodología. Solamente estudié una carrera. ¿Ves la diferencia? O sea, si hay que copiarles, si vamos a copiar, pues vamos viendo todo el modelo, ¿no? O sea, todo en su totalidad, o sea, como un todo, todos los pasos. En programación de la lingüística hay un tema sencillito. Yo puedo lograr lo que aquel logró si sigo los mismos pasos, pero los mismos pasos, o sea, desde como el ABC, del 1 al 10, pero no te brinques ninguno. Si sigo los mismos pasos, vas a llegar al mismo resultado. Ese tema está con es un tema de programación de la lingüística y no lo digo yo, es un tema que lo menciona Gringer y Blander, los creadores de la neurolingüística. No se puede, pero hay que seguir los mismos pasos, no brincarse en ninguno, ni economizar en ninguno, y se puede. Bien, Lic Molina, bueno, pues retomando el ejemplo de evaluar más bien al producto y no pues tomando en cuenta la teoría y la práctica, obviamente, ¿qué tipo de educación requeriría México para enfrentar más que nada los nuevos retos económicos, ambientales, culturales y demás? ¿Qué tipo de educación requiere nuestro país para poder quizá un poco más sobresalir? Ya lo comentaba hace un rato, o sea, creo que México tiene los recursos para subsistir y salir adelante y tener éxito como país. Los tiene, solo era cuestión de administrarlos bien. Sí los tiene. Yo le agregaría, te digo, no es que no aspire a más, pero creo que sin preocuparnos tanto ni darle mucho más, lo que tenemos, pero bien aplicado, insisto, bien estructurado, y si le agregáramos, vuelvo a repetir esta parte, lo que ya está como educación, solamente yo le agregaría la parte humana. Es decir, tener más seres humanos más bondadosos. Tenemos buenos doctores, buenos docentes. En el TEC tenemos excelentes docentes. Y no es coba ni es presunción. Hay buenos banqueros, hay buenos comerciantes, buenos comunicadores. O sea, buenos en el sentido de técnicamente pueden hacer bien su trabajo. Yo siento que no estemos fallando mucho ahí. Insisto, fue la no optimización de esos potenciales humanos, que muchos han tenido que irse del país, de no aprovechar ese recurso humano, pero sobre todo darle el sentido humano, es decir, ser más buenos. Porque también, hay que decirlo, tenemos también doctores que son malones, digo no todos, pero poquitos. También banqueros que no son muy buenos y después andan ahí yéndose a otros países, ¿no? Y si hablamos de políticos, pues bueno, no todos malos tampoco, hay muy buenos políticos, pero también hay esos políticos. Entonces, si le apostamos, imagínate, no tengo el dato estadístico de cuántos profesionistas estemos haciendo cosas relativamente malas, no lo tengo, pero si le apostáramos más a esa educación bondadosa, pues ganaríamos toda esa batalla que estamos teniendo actualmente. Yo creo que yo le pondría eso. O sea, sin ser tan exigente, insisto, le pondría esa parte. Pues bien, amigos, estamos platicando con el licenciado Juan José Molina Olvera. Él es director
del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Queremos invitarlos a hacer una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotras que aún tenemos más información. Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Estamos para ayudarte. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Toda una vida dedicada a los demás. A salir adelante, a trabajar por construir un mejor San Luis, debe ser motivo de orgullo para todos. Queremos agradecer su esfuerzo y regresarles algo de todo lo que nos han dado. Con nuestros apoyos a adultos mayores, un mejor San Luis ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Hay algo. Los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo. ¿O serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente. Algo está cambiando. Ya se nota. Ven y enamórate de Astla. Ven y enamórate de su cultura, tradiciones, gastronomía, misticismo, sus parajes naturales. Déjate envolver por la hospitalidad de su gente. En Astla de Terrazas estamos listos para recibirte esta Semana Santa como tú lo mereces. Astla de Terrazas, el corazón de la Huasteca Potosina. Un estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo, porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Todos merecemos llegar a un mundo con las mismas oportunidades. Te mereces disfrutar tu maternidad. Y queremos que todas las madres solteras del Estado tengan una preocupación menos. Con nuestras becas a madres solteras, estamos cambiando vidas y un mejor futuro para todos. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con el licenciado Juan José Molina Olvera. Él es director del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Y pues bien, queremos entrar aún más en materia, licenciado Molina, preguntarle dice aquí de manera obligada, ¿en qué condiciones recibe usted el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale? Es una muy buena pregunta, porque precisamente la encomienda del señor gobernador pues fue esa, ¿no? Ve a ver qué está pasando y se tiene que ver tu mano ahí, porque para eso nos invitan a trabajar en este nuevo gobierno estatal. Él lo ha dicho muy claro. No sé si lo han escuchado y ahí me causa hasta cierta gracia la metáfora que hace, ¿no? Dice, es que yo no quiero floreros en mi administración, es decir, no quiero gente de adorno. Entonces, como está el instituto, tal cual le tenemos que entrar, le estamos entrando. Ahorita te explico con detalle cómo está o cómo lo recibimos. Pero lo voy a hacer con la mejor intención de no juzgar a los que estuvieron ahí, porque es como el país de México, digo, bien o mal ahí estamos. ¿Podemos mejorar? Sí. Por supuesto, el ser humano tiene esa tendencia siempre a ser mejor, a evolucionar. Entonces, más allá de juzgar a los que estuvieron o no estuvieron, yo creo que desde su mirada hicieron cosas y ahora sí, lo dejaron en estas circunstancias. Te comento primeramente que había, lo tengo que decir, total, es metacomunicación, hay que comunicar lo que es, aquí no podemos venir a hacer política, ¿no? Aquí es educativo y el pueblo tiene derecho a saberlo, pero más que para juzgar pueblo es para ver cómo le entramos juntos desde toda esta región para ir mejorando el tecnológico. Vamos a empezar por la parte de la docencia. Encontramos docentes que no tenían perfil y dando clases en el tecnológico, lo cual es totalmente inaceptable, ¿no? Se les comunicó, hay que decirlo, el director Raúl, que estuvo antes que yo, que estuvo casi un año, él inició este proceso. Digo, yo no me quiero colgar medallas que no son mías, ahí me tocó continuarlo, donde a los docentes que estaban en esa situación se les invitó a que pasaran a ser parte administrativa, porque no podían continuar como docentes. Quien aceptó, pues se quedó como administrativo, con el sueldo que es como administrativo, y los que no decidieron irse y demandar al tecnológico. Finalmente todo el ser humano tiene derecho a la ley, ¿no? Su defensor de oficio. Pero no podíamos seguir, o sea, yo tenía que cerrar ese ciclo, porque, pues hay que decirlo, o sea, entrando, las personas pensaron que se iba a seguir igual, o sea que no, ok, ya llegó otro director, entonces creo que no va a pasar nada, regresamos todos a trabajar y aquí no ha pasado nada. Y lamento decirlo, o sea, hay conocidos de Tamazunchale, amigos, y que pensaron que por ser amigos pudiéramos pasar esa situación, pero entonces estaría faltándome a mí mismo, y entonces yo no te sirvo como amigo si me falto a mí mismo, si no soy yo quien realmente quiero ser, me estaría faltando a mí mismo, por lo tanto no puedo ser tu amigo, porque un amigo así, ¿para qué lo quieres? Que no tiene definición de ser sí mismo, de hacer lo que debe de ser, o lo que considera que se tiene que hacer, de acuerdo a la normativa. La normativa no lo permite. No te vayas, quédate como administrativo, no quisiste, bueno, se va, ¿no? Y digo, lamento mucho porque sé que es una situación que les está pegando, pero en Gestal, si algo tenemos es hacerse cargo de sí mismo y no culpar al otro. Entonces, ¿qué tanto? Yo sí les pregunté, ¿qué tanto hiciste tú para estar en esa situación que estás ahorita? Y en lugar de culpar al tecnológico o culparme a tu servidor, pues acepta qué cosa dejaste de hacer para que ahora estés sufriendo esta situación. Porque el ser humano así somos. Siempre culpamos al otro, siempre proyectamos la responsabilidad. Y bueno, eso es en primera instancia y seguimos trabajando, o sea, seguimos haciendo acomodos. Ya la docencia era algo urgente que se tuvo que hacer. Ahora seguimos acomodando en las áreas. Es decir, que tengan su perfil donde
realmente se acorde con la normatividad del TECNM. Yo no me puedo salir de la normatividad. Eso se los dejé muy claro. Llegando al tecnológico, lo primero que hice fue reuniones con todo el personal, de manera parcelaria, o sea, por partes, porque estábamos en pandemia, y aparte me gusta más así porque interactúo más face to face con el otro, o sea, cara a cara, y nos podemos ver, nos podemos entender mejor ante todo un escenario. Quizás puede ser que no quede muy clara la comunicación, y les dejé bien clarito. La filosofía de trabajo va a ser la comunicación, el humanismo y un respeto profundo a la normatividad. Porque la normatividad, la ley, nos guste o no, es la que nos permite vivir, paradójicamente, en libertad. O sea, me quita estas libertades, pero para ser libre en otras áreas. Sin esas leyes, sin esa normatividad, aquí en China no podemos salir a la calle, por ejemplo. Sin leyes es una anarquía. Nos cuesta, sí, es el precio que tenemos que pagar, es la neurosis que tenemos que pagar por reprimir ciertos impulsos, pero sin embargo nos da esa libertad de poder convivir y estar aquí platicando con ustedes. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos normalizando una situación que también estaba fuera de normatividad. El caso de, no están para saberlo, pero en el tecnológico los docentes no pueden tener más de 19 horas base, las asignaturas. Hay asignatura A, asignatura B, y luego asociado A, asociado B. Entonces se hace una primera propuesta, porque yo tenía que pegarme a la normativa. Y cuesta mucho apegarse a la normativa cuando ya ellos se acostumbraron a estar así. No los juzgo. Ellos se sentían en su derecho, y con todo el derecho del mundo. Yo quise normar esta situación desde esta primera mirada de decirle, bueno, te sigues con tus 19 horas base y las demás por iniciar el servicio, lo cual no aceptaron. Y bueno, no voy a hacer cuento largo. El punto es que todo este proceso ya fuimos al TECNM hasta México para poder ver qué hacíamos, y nos dieron una respuesta muy favorable. Es decir, estos maestros, estos docentes, para que no estén en una situación anómala, porque finalmente es desvío de recursos. Yo te estoy mandando para 19 y estás dando 40, por ejemplo. Entonces, para evitar esta situación anómala, el TECNM nos va a canjear estas horas y las va a convertir en asignatura A, B, o sea, es decir, en plaza base. Y entonces todos, como dijo la canción, felices los cuatro, ¿no? Entonces, todos felices porque va a ocurrir ese fenómeno para bien del instituto. Licenciado, conforme ha ido transcurrido esta charla, definitivamente podemos saber todo su conocimiento y va en cuestión a su máster en psicoterapia gestal. ¿Cómo la aplica usted con los docentes, con su equipo administrativo y con el alumnado? ¿Y cómo han reaccionado ellos a esta nueva forma de relacionarse con su director? Porque definitivamente las ideas que trae usted no son muy comunes y están más acostumbrados a otro tipo de relación. Sí me gustaría que nos compartiera las reacciones de su personal y del alumnado a todo este conocimiento que usted está aportando a la familia tecnológico. Fíjate que acabas de decir algo muy cierto, y qué bueno que lo aclaras aquí para todo el auditorio, porque probablemente ahorita voy a entrar en temas que mucha gente no va a estar de acuerdo. Y eso me pasó en el tecnológico. Es decir, ideas como se acerca a alguien del tecnológico, X persona, y se queja del otro. Pues es que no me trata bien, es que me grita, es que no me... que contigo. O sea, eso es el otro así está, el otro es así. ¿Qué vas a hacer contigo? O sea, tú me estás pidiendo que yo vaya y que cambie al otro. Eso no lo puedo hacer. A lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Yo no soy Dios para ir con el otro y hacer la varita mágica y ahora vas a ser atento, ahora vas a hacer esto. No, cuando te haces responsable de tu conducta, de tu emoción, de lo que a ti te sucede, empiezas a moverte. Yo antes decía 50 y 50, y sí moví cosas en mí, pero cuando dije 100 y 0, o sea, todas las responsabilidades mías, moví mucho más. Entonces, esto poco a poco, no he logrado entrar todavía hasta los alumnos, es la idea, o sea, generar una filosofía humanista en el tecnológico,
lo cual vamos a empezar a trabajar ya con los alumnos, con padres de familia. No hemos llegado a eso porque tengo 5 meses apenas y lo primero que hicimos fue lo urgente, lo administrativo, encajar todo con la ley porque si no nos auditan y nos tuercen a todos y no tendríamos tiempo de aplicar lo otro. Esto es por pasitos, ¿no? Entonces, a estas alturas ya hemos avanzado bastante en normar lo que estaba fuera de normatividad, insisto, sin juzgar a los demás, así lo hicieron, así creyeron que estaba, pero resulta que dice TEC-NM, no es así, esto es así, y hay que correrlo conforme TEC-NM lo dice, porque es quien marca la directriz. Entonces, ahí estamos en ese proceso, creo que ya avanzamos bastante, hoy les dije, yo creo que ya vamos a empezar a trabajar con los muchachos y con los padres de familia. Con el personal, cada que nos reunimos, inherentemente voy dejando bajar frases o reflexiones para que, como decimos, para que empiece a caer el 20, y bueno, hay quienes les caen centenarios, ¿no? Pero eso es muy importante porque el otro se queda así como que, ¿cómo? Si el que me hizo enojar fue él. Y si cambias tu semántica, si cambias tu sintaxis y dices, él se porta de esta manera y yo ante tu comportamiento yo decido enojarme. Cambió, ¿verdad? Ya no es el otro el que me hace enojar, yo decido enojar en base a tu comportamiento que desde mi mirada no debe ser, sin embargo yo me enojo. Yo. Y también va en la otra parte, en otro sentido, es que tú me haces feliz, por ejemplo. Pues imagínate, si el otro te hace feliz y el otro te hace enojar, ¿qué diablos hago yo en este mundo? ¿No sería así como un títere de la vida? O sea, el otro me hace enojar, el otro me hace feliz, el otro me da felicidad, entonces si se va el otro ya soy infeliz. A eso me refiero. Gestal es hacerte cargo de ti mismo, de tus emociones, de tu actitud, de tu conducta, dejar de quejarte. Vean los políticos ahí en el Congreso, todos echan la culpa tú con otro. ¿Quién asume la responsabilidad, carajo? ¿Quién dice yo soy el responsable de esto? Y yo decidí hacerlo y asumo la responsabilidad de no hacerlo y yo lo decido. Nadie. Aquel tiene la culpa, el de enfrente tiene la culpa. Yo no, pues yo soy santo. Eso es lo que le ha pegado a las relaciones humanas. Imagínate entonces, estás ante el otro o la otra o a tu pari, a tu par, con tus pares, y empiezas a comportarte de esta manera, a hacerte cargo de lo tuyo. En lugar de reclamarle al otro, ¿a quién le vas a reclamar? A mí mismo. A ver, Juanito, ¿por qué te estás molestando? Que te hagan tantas preguntas, ¿no es cierto? Pues la pongo tal cual, no me estoy molestando. O sea, ¿por qué te agrada tanto? ¿Son agradables ellas? Yo decido convivir agradablemente con ustedes y por eso estoy a gusto aquí. Si estuviera... Los políticos se molestan ante una pregunta incómoda, ¿no? Y culpa, y hasta golpean al reportero. ¿Sí has notado? Sí. O sea, es una clara muestra de proyección. Y me acuerdo de Yáñez, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el reportero? O sea, sí, él que asuma su compromiso, pero tú asume el tuyo de que tú lo golpeaste. O sea, ustedes me pueden provocar o sentir, o sea, hacer todo lo que ustedes quieran y yo decido cómo me siento. Me siento muy agradable con ustedes. ¿No? Lo otro fue nada más un ejemplo. Así es, y bueno, pues esperemos que se siga sintiendo bien porque lo vamos a seguir invitando para seguirle entrevistando. Licenciado Molina, ¿cómo ha sido su relación con las autoridades del Instituto Tecnológico, como lo son el Tecnológico Nacional de México y, por supuesto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que además cabe recalcar como primer director originario de Tamazunchale? ¿Cuál ha sido el principal reto en la comunicación con estas autoridades? Fíjate que, vuelvo a Ponciano, ¿no? A mí me ha ido muy bien, a ellos quién sabe. No, no es cierto. No creo. Tenemos una excelente comunicación con las dos autoridades que tenemos. Digo, si el público no lo sabe, nosotros tenemos un recurso federal que viene del TEC-NM y otro recurso estatal que viene del gobierno del estado o a través de la CEGE. Por lo tanto, tenemos que tener una excelente comunicación con estas dos figuras. Si se fijan,
papá y mamá, ¿verdad? Bueno, siempre va a haber ese yin yang. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir con mis directores a México, nos atendieron súper bien, excelente, muy atentos, muy amables, nos dieron todas las facilidades para ir arreglando los problemas en los temas del tecnológico que se van a arreglar, se están arreglando para bien de los docentes y para bien de la educación. Y no se diga en CEGE, el secretario de Educación, con todo el apoyo, él como buen docente, como docente que es, está metidísimo en dar resultados en materia educativa. Y el instituto, como una de las máximas casas de estudio, a la par con otras, como las universidades, con otros campus, tiene un enorme compromiso de liderazgo aquí en la región. Por eso insisto, estoy tratando de impulsar esta educación humanista. Si aplicamos teoría de sistemas, cuando un elemento del sistema cambia, cambia todo el sistema. Eso es regional. Matlapa, Tampacán, San Martín, Tamazunchale y más alrededores Hidalgo. Si logramos permear esta filosofía humanista, ahorita claro humanismo porque luego la interpretan mal, vamos a cambiar. Las futuras generaciones van a ir en ese sentido. Es decir, soy un intelectual, un excelente técnico, industrial, ingeniero, pero esto lo voy a aplicar para el bien de la humanidad y para bien propio, no para hacer maldades, no para andar, imagínate un ingeniero de sistemas hackeando cuentas de otros. ¿Sí me explicó? ¿Dónde puede estar la maldad? Sin embargo, sí le estamos apostando a esto. Y aquí ya me aviento un comercial, o sea, ténganos confianza, padres de familia, de veras, estamos trabajando en este término humanista, vamos a empezar a trabajar, insisto, con los alumnos, con los padres de familia, va a haber diálogos como este, más profundos, porque ya estando con los papás van a surgir temas, preguntas más directas, como padres de familia, y que, insisto, no soy una enciclopedia ni soy el que tiene la verdad, solamente comparto mi idea, y si les parece bien, clichamos, y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero se va a hacer en el tecnológico, más allá de generar estructuras intelectuales excelentes, que ya los hay, vamos a agregarle un poquito más de humanismo. Y aclaro el término humanismo, porque luego, ¿qué crees? Si llega el tecnológico en esas líneas de trabajo, humanismo, normatividad y comunicación, para tener esas son mis líneas de trabajo. Y me reclamaban los compañeros, pues tú dijiste que era humanista, ¿y por qué no me ayudaste a ver, ahí te va, aquí no me nota. El humanismo no es hacer el trabajo del otro para yo quedar bien y decir, yo soy bien humano y le ayudé. Eso no es humanismo. Es todo lo contrario eso. Si yo le quito la oportunidad al otro de que lo haga, lo estoy deshumanizando, porque el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Y el momento que digo no lo hagas, le estoy invalidando. Inconscientemente le estoy diciendo, sí, cierto, tú no puedes. Sí, cierto, tú no vas a poder vivir así con ese sueldo o con esta realidad. Yo te voy a ayudar. Le estoy quitando la experiencia de vivir lo que se puede vivir para que tenga su experiencia y la trabaje para sí mismo. Y eso se me hace inhumano. ¿Qué sí podemos hacer? Te acompaño en tu proceso, como la educación. No es enseñar al otro lo que yo sé, es lograr que el otro saque lo que trae de su ser, que saque su potencial, que eclosione como ser humano. Como ser humano. Y aprovecho la pregunta para decirte, porque se acerca el tema, que estamos viviendo una época de una brutal robo de experiencia. Ahí te va, se les platico despacito. ¿Qué es un robo de experiencia? Hace poco escuchaba en la radio que padres muy molestos con autoridades pasadas que decían que maestros corruptos decían que pedían no sé qué, algunas dádivas ahí. Y yo desde que llegué al TEC les dije bien clarito, yo no quiero, por favor, que le quiten la experiencia al alumno. ¿Qué es un robo de experiencia? El alumno se le está no complicando, está en un proceso de aprendizaje y no lo ha logrado cerrar. ¿Me explico? No lo ha logrado cerrar, por lo tanto, cuando viene la evaluación para que logres tu ticket, pues no la alcanzas.
porque no logras cerrar el proceso cognitivo, toda esa estructura cognitiva no logras cerrarla, no logras completarla. Y entonces el docente le dice, ay, pobrecito, no puede, está bien, ahí te va el 7, le robó toda la experiencia de cerrar el ciclo cognitivo, entonces el chamaco no va a aprender eso. Le robó la experiencia, o se la hizo, o como compañeros ahí del TEC, o sea, yo no niego que le ayudes a un compañero y que le muestre el camino, lo que no está bien es que le hagas lo que el otro tiene que hacer, le estoy robando la experiencia. Si yo le hago la tarea a mi compañero, a mi compañerito, le estoy quitando la oportunidad de aprender. ¿Y luego qué crees? Pasa mucho en las familias. Hoy día le estamos robando la experiencia a nuestros hijos. No les permitimos que vivan la experiencia. Hasta se casan. No me alcanza para la renta. No me alcanza para mi coche, para pagar mi casa. Pues vive la experiencia y vas a ver que el cerebro te va a dar para que resuelvas el problema. Pero si no te dejo y yo te la resuelvo, ya te robé la experiencia. Hay una anécdota que va a sonar graciosa, pero así es. Aquel pequeñín que empieza a ver que todos traen tenedor, por ejemplo, y empieza él con su tenedorcito, ¿no?, a querer cortar la carne para poderse llevar a la boca. Pero ¿qué crees? Pues es un niño, ¿no? Su psicomotriz todavía está está en evolución, vuelvo al punto, está en evolución, hay que dejarlo que evolucione, y empieza a quererle cortar y se hace un embarradero de todo eso, y llega la mamá, amorosa, por cierto, no niego eso, y le dice, ay, hijito mío, a ver, dame chance, yo te la parto, y efectivamente ya se la partió. O sea, le robó la experiencia de hacer. Es una metáfora, pero se aplica a todo. No, por favor, amigos de Tamazunchale, dejen de robarle la experiencia a sus hijos, a su pareja, a sus alumnos. Déjenlos que cierren el ciclo de aprendizaje, que concluyan el ciclo de aprendizaje, que generen la estructura cognitiva del producto que le estás queriendo que aprenda. De lo contrario, no estamos educando, le estamos robando la oportunidad de la experiencia. Bueno, pues en definitiva creo que hemos tenido una charla demasiado amena con usted y Molina, y bueno, como ya un poco para cerrar, nos gustaría que nos compartiera con qué instituciones nacionales e internacionales tiene pues relación o convenio el Instituto Tecnológico de Tamazunchale. Mira, hay desde Estados Unidos, vamos a ir ya han ido a Chile, creo, Brasil, Rumanía, va a ir a Rumanía este año, los chamacos, hay cuerpos académicos el TEC tiene muy buenos cuerpos académicos, están trabajando duro y eso va bien. Y te podría decir, porque es una lista muy larga, es una lista grandísima, tanto nacional como internacional, más nacional, te confieso. Sin embargo, yo creo que el punto sería cómo vamos a aprovechar esos vínculos, y es lo que estamos trabajando. O sea, esa pregunta que me haces es muy importante y que el público lo sepa. Vamos a empezar a potencializar esos vínculos, esos convenios que tenemos a través de la Dirección de Vinculación, para que nuestros alumnos tengan oportunidades, tanto en México como en el extranjero. Esto está globalizado ya. El mundo está globalizado. Hoy para los chavos es bien fácil irse a Alemania, a cualquier parte del mundo, porque esto se globalizó. Entonces es importantísimo retomar o profundizar más en la vinculación con las otras empresas. Hace poco se acercó un empresario de aquí de Tamazunchale, conocido por todos ustedes, de Grúas Maravillas, para que lo digo, es más conocido así. El señor Juan John tiene hijos en Canadá que son empresarios allá, y él se acercó y dice que está dispuesto a hacer vínculos con el TEC para venir a dar conferencias, y qué hacen sus hijos allá y qué pueden hacer los chamacos. O sea, ese es el punto. O sea, hay que optimizar la vinculación, hay que hacer que nuestros alumnos vean, levanten su horizonte y levanten su mirada y vean todo el horizonte de posibilidades. Créeme que el ser humano tiene infinidad de recursos, muchísimos recursos. Lamentablemente los sistemas educativos los hemos ido encajonando en poquitos, pero el ser humano tiene muchísimo, solo se los tiene que quitar las dificultades, las barreras que uno mismo se ha puesto para poder llegar a donde el ser humano quiere llegar, desde el lado humano, humanitario, es decir, ver al otro como ser humano, no como una cosa. O sea, estamos cosificando mucho. Los políticos se cosifican, los empresarios se cosifican, todos nos cosificamos.
¿En qué sentido? Nos convertimos en cosa. ¿Y cómo me convierto en cosa? Cuando alguien me puede comprar. Si alguien se ha dejado comprar y se ha vendido, lamento decirte que te convertiste en cosa y te alejas del ser humano. Los seres humanos no tenemos precio, no tenemos venta. Tenemos que actuar como tal, como seres humanos, con esa energía amorizante que es la que nos hace convivir. Sin amor, se los juro, no es romántico esto, es realidad. Es la energía que hace que todo sea posible y que creo que es la que nos va a llevar a que el mundo tenga un destino. Yo estoy convencido que el universo tiene un destino, pero para eso tenemos que intercomunicarnos de manera amorosa, de manera humana, entre todos los seres humanos del planeta. Hay una teoría de Jacobo Grimberg que dice que estamos interconectados, lo cual yo estoy de acuerdo con eso teóricamente, y somos como, el planeta Tierra viene siendo como un cerebro. Si pudiéramos ver un cerebro, ver cómo brilla, cómo al momento de la sinapsis empieza a chispear, ¿no? Por decirlo así, en tonos entendibles. Y entonces, así como nuestras neuronas están intercomunicadas, nosotros somos como una neurona del mundo. Y nos guste o no, estamos intercomunicados con todas las neuronas del mundo. Si parto de la analogía que soy una neurona, eres una neurona, allá son neuronas, estamos intercomunicados. Entonces, cuando empecemos a intercomunicarnos en la energía del amor, esto va a cambiar. Esto se va a mover. Y entonces el universo tiene ya su destino muy claro. Y yo creo que le está apuntando hacia allá. Solo que hay seres humanos que se han equivocado y le están dando para el otro lado. Para el lado de la guerra, de aniquilar. ¿Por qué mato al otro? Porque lo veo como una cosa. Porque para mí es una cosa. ¿Por qué lo molesto? Porque es una cosa. ¿Por qué le hago una guerra? Pues porque para mí es una cosa. No vale, o sea, y el ser humano tiene un valor absoluto. Entonces, ese destino al cual yo sí los invito a que reflexionemos en la medida en que cómo nos conectamos energéticamente, considerando analógicamente que somos una neurona, nos interconectamos a través de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo? Si yo estoy viendo violencia, en automático estoy conectando violencia a muchas neuronas, a muchos seres humanos. Hay que cambiarle de canal. ¿Qué música escucho yo? ¿Escucho música de amor, de paz? ¿O de Laurita Garza? Nomás 3 tiros le dio, ¿no? Eso es violencia. Y entonces inconscientemente hacemos una conciencia colectiva de violencia. No por nada entra en guerra Ucrania, ¿no? Con la URSS, y luego agrégale acá broncas en el estadio de Querétaro. Es una conciencia colectiva. Vamos apostándole al otro, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que en la medida que nos conectemos con temas de amor, con temas amorizantes, con temas educativos, con temas que le dan un sentido humano a la humanidad, humano al universo, creo que esto puede cambiar. Así que hay que cambiarle de canal nada más para que nos sigamos conectándonos. Conéctate con lo que tú quieres, con lo que tú amas. Licenciado Molina, sin duda una plática muy amena, muy interesante. Hace mucho tiempo que no hacíamos reflexión sobre tantos temas importantes, la verdad. Gracias por la oportunidad de conocer la filosofía de vida, de trabajo que usted está desempeñando actualmente en el tecnológico, y esperamos que tengamos otra oportunidad para profundizar en estos temas que la verdad son muy importantes y muy bonitos. Gracias por venir a Entre Mujeres. Chicas, ya nos vamos. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y gracias a tu teleauditorio que nos permitió entrar a la intimidad de su hogar. Ahí estoy, dentro de ustedes, estoy en su recámara, en su cocina, no sé dónde, pero ahí estoy. Y gracias, eso no es fácil. Y qué bueno que nos abrieron el espacio para poder entablar esta conversación, que fue a través de ustedes, pero creo que ustedes de alguna manera pues hicieron una muy buena representación de lo que la sociedad quiere de pronto conocer un poco, ¿no? Felicidades a ustedes por su programa. Me encantó estar aquí con ustedes y claro que sí, con gusto estamos aquí en la siguiente. Más que la siguiente ya les voy a cobrar, ¿no es cierto? No. Lo hago con mucho gusto. Con mucho gusto y de corazón. Lo que podamos colaborar y compartir con ustedes y con el pueblo de Tamazunchal y la región, pues con gusto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos permitió llegar a su hogar. Los invitamos a que se queden con la programación de Tamas Visión y nos vemos en el próximo programa.